Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer acerca del tópico el cambio de paradigma de educación mediante las TICs. Para ello, sus expositores serán el ingeniero David Jacome y su servidor, el ingeniero Matt Sarabia. La distribución de contenido está planteada de la siguiente forma: el método tradicional en la educación, un nuevo modelo de educación, herramientas digitales utilizadas en la actualidad para el desarrollo de competencias, ventajas e inconvenientes de las TICs, alumnado y TICs, cambio en el paradigma de educación como nuestro último punto. A continuación, los dejo con el ingeniero David Jacome. Buenos días a todos, soy el ingeniero David Jacome y como primer punto tenemos el método tradicional en la educación, el cual para poder explicar de la mejor forma posible el cambio de paradigma de la educación mediante el uso de las TICs, es necesario poder hablar de este método, el cual se caracteriza por la marcada diferencia de roles que existe entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno se convierte en un receptor pasivo de la información, donde quiere decir que el alumno, para poder aprender, debe de escuchar atentamente una explicación más o menos larga por parte del profesor, y a veces esta explicación puede resultar compleja, el cual los alumnos deben de anotar en su libro de notas todo lo que el profesor va diciendo, el cual para los alumnos a veces resulta muy tedioso, fastidioso, o incluso pueden llegar a distraerse, y perderse o aburrirse con facilidad. Cabe resaltar que todo el peso del proceso educativo recae en el profesor, el cual este debe de ser un experto en la materia que imparte. Una de las principales herramientas de aprendizaje del alumno es la memoria. También la forma en la que los alumnos captan los conocimientos es mediante la práctica y la repetición. Ahora vamos a hablar sobre las características del modelo tradicional en la educación. Según este modelo, el mejor método de educación es aquel en el que el profesor transmite sus conocimientos de forma directa a sus alumnos, en donde es el profesor el que no debe de ser solamente un experto en su campo, sino que además también tiene que ser capaz de poder transmitir la información de manera correcta o eficaz. Esto quiere decir que es el profesor quien es verdaderamente la persona que le enseña dicho conocimiento al estudiante. Además, se utilizan herramientas como ser la pizarra, lápices, marcadores, etc. De la misma manera, la función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la información lo más rápido que ellos puedan captar. También los alumnos intentan aprender los conocimientos mediante el uso de la práctica y la repetición, como les había mencionado antes.
existe la uniformidad y se establece el criterio en que todos los alumnos son iguales por la misma razón. Esto quiere decir de que el alumno, o para que la educación pueda ser equitativa, los alumnos tienen que ir al aula de clases para que el profesor les imparta la clase a todos de la misma forma, y así se evita la exclusión según este modelo. Además, los exámenes y las pruebas evaluativas permiten al profesor saber si los alumnos han adquirido los conocimientos, pero cabe resaltar que estas evaluaciones o exámenes se hacen de manera presencial, sin ninguna intervención de las herramientas digitales. En este modelo. Ahora les vamos a hablar sobre cuáles son las principales ventajas y desventajas de este modelo. Pues una de las principales ventajas es que posibilita la transmisión de conocimientos a un gran número de personas al mismo tiempo, sin la necesidad de poseer muchos recursos educativos. Y la principal desventaja es que en ocasiones los grupos son numerosos, y esto puede ocasionar que los alumnos se aburran y pierdan el interés, además de que sería mucha carga para el profesor tener muchos alumnos o muchos estudiantes. Podría ser de que tenga que realizar muchas evaluaciones, y el tiempo para revisar estas evaluaciones pues resulta muy tedioso. También otro de los inconvenientes es que la mayoría de los conocimientos adquiridos mediante este método pues acaban por olvidarse con el paso del tiempo. Y otra de las ventajas es que no se requiere de un proceso de adaptación a la enseñanza por parte del alumno y por parte del profesor. También una de otras ventajas es que la experiencia de la educación con los compañeros de forma presencial pues resulta mucho mejor, ya que la interacción con las personas puede resultar de una forma más práctica para los alumnos. Ahora les voy a hablar sobre el cambio de paradigma de las TICs, de la educación mediante el uso de las TICs, pero para ello es necesario saber qué son las TICs realmente. Pues nosotros pues ya tenemos una idea de más o menos qué son las TICs, pero no es malo pues volver a repasar este concepto. Las TICs son todas aquellas herramientas o soluciones, son todas aquellas herramientas y soluciones digitales que se utilizan para la distribución de la información a través de elementos tecnológicos como ser la televisión, la radio, los celulares, la computadora, entre otras. Estas tecnologías tienen como objetivo principal poder mejorar la calidad de vida de las personas por medio del uso de las tecnologías, además que les permite llevar las tareas y los procesos de una forma más ágil. De la misma manera, pueden llegar a facilitar el acceso de la información de una manera más eficaz e inmediata. Por otra parte,
los cambios que se han venido dando en la educación pues son parte del uso del uso de estas tecnologías. En la escuela pueden ser usadas de varias maneras, las cuales están determinadas por cada diferentes actividades y objetivos que tenga el profesor en el aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es el nuevo modelo de educación? ¿O cuál es el cambio al que se dirigen las instituciones educativas? Está obligando a replantear los roles y las funciones de todos los actores participantes, como puede ser el profesor, el alumno, los padres de familia, etc. El modelo tradicional del profesor y alumno se va rediseñando a través del uso de las TICs. De este modo se convierte al docente en un facilitador y ya no a una persona que enseña directamente su conocimiento. También sirve como guía durante el proceso de aprendizaje de los alumnos. Un nuevo paradigma surge en la educación donde tanto los estudiantes y los profesores son actores de este proceso educativo y construyen entre todos un nuevo conocimiento utilizando la información disponible en la nube o en el Internet. El estudiante y futuro profesional requiere de estar en constante aprendizaje, ya que el conocimiento cambia aceleradamente. Los profesionales, investigadores y científicos requieren pertenecer a comunidades de aprendizaje para poder intercambiar información y generar nuevos conocimientos y así ponerlos a disposición de los estudiantes para que sean ellos los que tomen la iniciativa de poder aprender por sí solos. Ahora bien, existe un cambio de rol tanto en la persona educadora como en el estudiante, con el fin de mejorar la calidad de la educación, pudiendo hacer que el estudiante sea capaz de analizar y no solamente memorizar. Entre estos roles están los siguientes. Los alumnos dejan el rol pasivo por el cual están acostumbrados en el modelo tradicional y toman su protagonismo sobre los proyectos, experiencias y decisiones, así como también su propio aprendizaje. Esto quiere decir que es el alumno quien debe ser la persona capaz de aprender por sí solo, teniendo en cuenta factores como la autodisciplina, el autoaprendizaje, lo cual favorece los ritmos de estudio y profundización en los temas del interés y lleva al actor a ser autodidacto y autorreflexivo. Por otra parte, deben ser capaces de analizar, además de reflexionar y participar en trabajos colaborativos, lo que permite que su proceso sea de mucho provecho y calidad. Por otra parte, tenemos que en este proceso de las nuevas generaciones digitales, las TICs también ocupan un lugar no solo porque el papel y el lápiz irán perdiendo lugar frente a los ordenadores o dispositivos electrónicos, como pueden ser pantallas, computadoras, los celulares, las tablets, etc., sino que también porque las metodologías tradicionales quedarán a un paso atrás de la dinámica y la creatividad, además de la autoevaluación.
El educador pasa a ser un facilitador, el cual inspira a los alumnos a querer aprender, además de brindarle las herramientas para que sean ellos los que exploren, investiguen y aprendan, el cual debe tener primero la vocación, el compromiso y la responsabilidad social para poder guiar al estudiante en el proceso de educación para que sean ellos quienes adquieran los conocimientos y habilidades en dicho proceso de aprendizaje. Por otra parte, tenemos el uso de las TICs y las escuelas. Y la escuela es una relación, el cual el proceso de enseñanza y aprendizaje no debe ser visto como algo estático, sino que siempre permanecerá de la misma manera. Este tiene que mantenerse en constante cambio, adaptándose a las necesidades sociales, las características del contexto de los propios estudiantes. De ahí la necesidad de que los docentes estén conscientes de que la manera de enseñar no es únicamente implementando nuevas herramientas al aula de clase, sino entender cómo utilizarlas de una manera no solo técnica, sino pedagógica, para que el alumno aprenda algo en específico de un área de conocimiento. El cambio de paradigma en la educación se basa en que la educación, valga la redundancia, con los modelos tradicionales de aprendizaje, como ser el uso de libros de texto, la memorización continua de los temas o la enseñanza a través de una pizarra, tienen que ir dejando paso a nuevas herramientas. Es decir, no puedes enseñar siguiendo los mismos métodos de hace 10 años, porque el mundo es diferente y va cambiando. Generalmente, un colegio que vaya a la mano con la tecnología implementa en el aula varios aspectos. Entre ellos puede ser que utiliza equipos de computación y tablets con internet a partir de cierto grado de primaria. Esto con el fin de que los estudiantes que tienen un grado un poco más avanzado pues ya pueden ir profundizando en su conocimiento. Y como es de saber, pues los niños muy pequeños con el uso de estas herramientas tienden a distraerse. Incluye materias como informática y programación a partir de la secundaria. También enseñar o proporcionar información a través de pantallas interactivas. También enviar y recibir mediante mediante plataformas digitales los trabajos y las tareas escolares. Esto con el fin de poder reducir la cantidad de tiempo a los profesores al momento de evaluarlos. Y los docentes además deben de poder instruir a los estudiantes para guiarlos a ser autodidactas y a manejar la información. También tenemos que desde la escuela se debe plantear la utilización del uso de las TICs como un recurso para poder favorecer la estimulación de la creatividad, además de la experimentación y manipulación. También respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el trabajo en grupo, favoreciendo la socialización, de igual forma la curiosidad y el espíritu de investigación. Las TICs en la educación
permiten el desarrollo de competencias, ya sea en el procedimiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software, entre otras, desde diversas áreas del conocimiento. Esto se da porque ahora estamos con una generación en donde los niños les gusta todo lo que es virtual, ya sea por diversos motivos. Una porque encuentran una forma más fácil de poder acceder a la información, y otro proceso puede ser de que a través de las TICs se consigue utilizar medios informáticos para poder almacenar, procesar y difundir toda la información que el alumno necesita para su proceso de formación. El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno o al estudiante una útil herramienta tecnológica, pudiendo ser el protagonista y actor de su propio aprendizaje, de tal forma que sea una renovación didáctica en el aula donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motive al alumnado en las diferentes áreas o materias. La creación de espacios compartidos donde dos o más alumnos e incluso el docente pueden trabajar sobre un mismo documento simultáneamente y en tiempo real. Esto ayuda a la interacción entre el alumno y el profesor, y pudiendo así mejorar el proceso de aprendizaje de dicho estudiante. Y como último punto, tenemos las herramientas que se suelen utilizar en la actualidad para el desarrollo de las competencias en la educación. Creo que la mayoría, si no todos nosotros, hemos en algún punto utilizado estas herramientas. Estas herramientas se suelen utilizar dependiendo del nivel académico, el cual también se suelen utilizar por el diferente tipo de uso que nosotros les queramos dar. Entre ellas están Google Drive, el cual es un servicio de almacenamiento de datos, el cual es proporcionado por Google, y este almacenamiento es en la nube. Además, se pueden disfrutar de todas las herramientas del entorno colaborativo. Esto quiere decir de que nos permite compartir ciertos documentos que nosotros almacenemos de manera colaborativa para las personas que nosotros indiquemos, o también puede quedar de forma pública. También se encuentra la herramienta Edmodo, el cual es una red tecnológica, social, educativa y de forma gratuita, en la que permite la comunicación entre los estudiantes y los profesores. Este sitio pues es de forma cerrada y privada, de modo microblogging, el cual permite a los usuarios poder publicar actualizaciones o mensajes concisos para poder compartirlos posteriormente como información breve a una cantidad de usuarios en específico. Ahora les voy a hablar sobre la herramienta de Zoom. Esta es una herramienta que
con la pandemia tuvo bastante crecimiento, el cual esta herramienta eh, utiliza los servicios de la nube en el Internet para realizar videoconferencias, eh, el cual se puede unir a cierta cantidad de personas y se puede compartir el escritorio de la computadora, el cual viene a facilitar el uso eh, de compartido el uso compartido de la pantalla para que puedan manipular otra persona el escritorio. Además también se puede utilizar la cámara web para poder verse. Esta herramienta se encuentra tanto para dispositivos móviles como para eh, computadoras de escritorio. También está la herramienta Skype, el cual es un software que permite comunicar entre varias personas, el cual eh, es similar a Zoom, solo que esta no permite compartir la pantalla, sino que es como videoconferencias o una videollamada. También hay una herramienta o una plataforma digital que se llama Udemy, el cual proporciona cursos de forma gratuita o de forma pagada y cuenta con más de 183.000 cursos, entre, entre los cuales pues nosotros podemos tomar ciertos cursos y también nos proporciona un certificado. También está la herramienta de Microsoft Teams, el cual es una herramienta que está alojada en la nube, cuyo propósito principal es la colaboración en equipo. Esta puede ser de que nosotros queramos compartir el escritorio, también realizar videoconferencias y es una herramienta muy accesible de usar. También además se encuentra la herramienta Canvas, el cual es una herramienta en la que nos permite poder realizar diferentes tipos de modelos, ya sea para negocios, gráficos tridimensionales, gráficos de barras, modelos de diagramas de flujo de datos, diagramas de entidad de relación y una infinidad de diagramas, el cual pues al momento de realizar un orden de ideas pues nos facilita el uso y permite ordenar de una mejor forma nuestras ideas. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Hola, yo soy el ingeniero Matt Sarabia y voy a continuar con la exposición. Anteriormente mi compañero les mencionaba sobre las TICs y el nuevo modelo de educación que implementa estos como herramienta. Yo voy a hablarles en este momento acerca de algunos puntos fuertes o ventajas de lo que es la utilización de las TICs. Como primer punto, tenemos lo que es la motivación. Y es que un alumno, cualquier nivel de educación, se va a encontrar más motivado utilizando herramientas TIC, puesto a que estas le permiten aprender las materias de una forma más atractiva, amena y divertida, e investigando de una forma más sencilla a través de un medio digital.
tenemos también la interactividad. Y es que muchísimos estudios revelan que esa interacción o un aprendizaje interactivo favorece mucho a la enseñanza y a que los conocimientos se interpreten de una manera más dinámica y didáctica, ya que la interacción con los diferentes estímulos que se nos presentan y una posible retroalimentación de cómo lo estamos haciendo generan un efecto que causa que los conocimientos queden más arraigados en nuestra mente. Otro punto muy fuerte es el de la cooperación, ya que las TICs han abierto un abanico de posibilidades increíbles. Y es que es como si recordáramos antes cuando estábamos atados a las aulas o tener que salir y buscar reunirnos con nuestros compañeros para hacer alguna tarea. Y ahora esa distancia se ha acortado a nada. Literalmente podemos reunirnos de manera virtual desde la comodidad de nuestras casas o en cualquier lugar donde contemos con acceso a un dispositivo inteligente y una conexión a Internet, lo cual está bastante ligado a la cooperación, ya que ahora, gracias a estas nuevas oportunidades, estos espacios, se facilita que podamos realizar trabajos, proyectos y estas experiencias en conjunto con otros compañeros. Y hace más fácil y fomenta este tipo de trabajo en equipo, ya que se puede trabajar, estudiar, aprender e incluso en el caso de los docentes, enseñar. Una de las ventajas es también la iniciativa y la creatividad, ya que por medio de los múltiples contenidos y la diversidad de información que un alumno puede encontrar en Internet, hace que las opiniones sean más diversas y la manera en que ellos interpretan esa información puede ser distinta a como lo harían si fuera de una guía escrita o una misma fuente para todos. La comunicación, claramente esto ha aumentado de manera exponencial, no solo en el aspecto en que podamos comunicarnos con nuestros compañeros, sino que ahora de alguna manera se rompe esa barrera entre el alumno y profesor, que solo podíamos verlos, consultarles cosas en el horario de clases y muy difícilmente fuera de eso podíamos comunicarnos. Ahora esto ya no es tan formal y hay una vía directa por medio de la mensajería instantánea, abierta para cualquier tipo de consultas. Y por último, tenemos la autonomía como un punto muy importante. Y es que con la llegada de estas TIC y el amplio contenido que encontramos en Internet, que está a disposición de cualquiera, es mucho más fácil y común que los estudiantes suelan o tiendan buscar información de temas que les gusten, que les apasionen y poder formarse de manera autodidacta en ellos. Como de saber, tanto como ventajas, van a haber inconvenientes al momento de implementar las TICs. Y estos inconvenientes podemos categorizarlos en unas cuantas categorías o puntos como mostramos. El primero es el factor distracción. Es fácil distraerse estando frente a un ordenador o a un dispositivo móvil, ya que tiene muchísimos distractores, notificaciones emergentes y, por ejemplo, en el caso de niños, al estar ahí con el ordenador puede ser que le llame la atención ingresar a páginas web, saber contenido en línea. Y este tipo de páginas lúdicas que no están aportando a la educación suelen ser eso, un distractor que entorpece el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, también una adicción. Es muy probable que a tempranas edades los niños que vienen experimentando con la tecnología o incluso aún las personas más grandes pueden tener tendencias compulsivas o adictivas a ver notificaciones, a estar pendientes de redes sociales o estar pendientes de alguna otra cosa. Y esto realmente entorpece el desarrollo personal y social del individuo en la educación. La pérdida de tiempo, pues como el abanico de información que encontramos en Internet es tan amplio,
Simplemente los estudiantes, si se les asigna la tarea de buscar por su cuenta, pueden perderse entre tanta información y resultar ser más lento que a que el profesor le brinde esta información de manera puntual. Uno de los desventajas más importantes es la fiabilidad de la información, ya que al los docentes darles la libertad de que busquen en línea, están exponiendo a sus alumnos a que alguna información que encuentren pueda ser falsa, ya que es común que se encuentren algunas redes, algunas páginas donde se comparte información falsa o de carácter malicioso. Y esto podría afectar negativamente al desarrollo si no se cuida, si no se tiene el cuidado, claramente. Un factor bastante común hoy en día es el aislamiento. Y es que la utilización constante de herramientas digitalizadas y de estos TICs en el día a día de un alumno lo aísla de otras formas de interacción que son necesarias para su desarrollo, ya que forman una etapa fundamental en el desarrollo social y formativo de las personas. Tenemos también otra ventaja, como ser los aprendizajes incompletos y superficiales. Y es que si no se tiene el cuidado de elaborar guías o de elaborar maneras de que la información sea mucho más digerible y fácil, los alumnos pueden tender a ver los contenidos de manera superficial y no darles la importancia que deberían de darles. Y por último, tenemos la ansiedad. Y es que la ansiedad es un factor tan común hoy en día en donde los jóvenes, niños, al encontrarse encerrados y en esa continua interacción solo con una máquina y perderse de la interacción en el exterior con sus compañeros, esa manera de distraerse, de tener espacios seguros en donde este espacio es para estudiar, un aula de estudio. Y al no tener esa separación entre esto es la escuela y esto es su casa, simplemente puede ser que ocasione que los estudiantes se sientan ansiosos y esto a largo plazo puede traer muchos problemas académicos para un estudiante. Ahora pasaremos a nuestro siguiente tema. Tenemos como tema el alumnado y las TICs. Dentro del contexto social, los alumnos hoy en día mantienen una estrecha relación con las tecnologías de la información y la comunicación, debido a que se han convertido en una poderosa herramienta que es indispensable hoy en día, ya que ésta le facilita un acceso a la información, comunicación y, sobre todo, potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construir conocimientos. Hoy en día es habitual ver que a muy tempranas edades los jóvenes se encuentran expuestos a las tecnologías, por lo tanto se han adaptado. No es extraño ver niños de 2, 3 o 4 años utilizando estos dispositivos para jugar o consumir contenido en Internet. Es importante aprovechar estas ventajas, ya que estas TICs, como ordenadores, Internet y los celulares, han propiciado y acelerado estos cambios innovadores realmente en la sociedad, ya que ese carácter interactivo permite a las personas, por medio de su uso, claro, que puedan interactuar con otras personas o medios, mientras nos ofrecen posibilidades que antes eran impensables. Y es que, si no vamos años atrás, era impensable, creo, para cualquiera, pensar, valga la redundancia, que podíamos recibir una clase desde la comodidad de nuestras casas, en un dispositivo que cabe en la palma de nuestras manos, y una reunión en la que se encuentran tanto nuestros compañeros como un docente. Estas oportunidades que nos ofrecen las TICs son realmente valiosas. Ahora bien, si la mayoría se podría decir que han sido expuestos a estas tecnologías, es muy probable que existan algunos sectores que no. Por lo tanto, los centros educativos deben de estar preparados
para orientar a sus alumnos, prepararlos, no solo para acceder a estas informaciones, sino también saber crear conocimiento a partir de eso. Esto quiere decir que la educación, en este caso, hacia los alumnos, debe estar orientada en formar un pensamiento crítico, un pensamiento que sea capaz de valorar, criticar, desechar y utilizar adecuadamente la información que obtenga de la Internet o de cualquiera de estas herramientas. Y en base a esto es que podemos analizar y clasificar las TICs en diferentes tipos, según sea su uso. Por ejemplo, tenemos los lúdicos y de ocio, que es brindarle a una TIC cualquier uso que sea meramente recreativo o para pasar el tiempo, como mensajear con amigos, como consumir contenido en internet o jugar videojuegos. También esto incurre en otros tipos de usos, como ser los comunicativos e informativos o de información, que es cuando se le da un uso para buscar información, ya sea noticias, ya sea a manera de cultivarse como persona y comunicación en un aspecto más formal de la palabra. Y bueno, existen las otras TICs que son las que están orientadas directamente a la educación, como plataformas como Schoology, como Edmodo, la antes mencionada, o como la plataforma de la U, que están orientadas al aprendizaje. Como siguiente punto, vamos a tener lo que es el cambio en el paradigma de la educación. Este término del paradigma lo vamos a definir, trataremos de definirlo de varias maneras, ya que el concepto formal de la palabra es que puede definirse como un ejemplo o un modelo que sirve de norma general para un determinado ámbito. O bien, podemos decir que se trata de un consenso de la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas que existen en la actualidad y así crear soluciones universales. En resumidas cuentas, lo que es el paradigma es el modelo o la manera en que se cree que las cosas deben funcionar. En el caso de la educación, podemos definirlo como el marco pedagógico y científico que comprende el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto puede sonar pequeño, pero un proceso de enseñanza y aprendizaje tiene muchos actores, como los que hemos mencionado antes. Están las herramientas para que nos permitan esto. Tenemos a los docentes, a los alumnos, pero sin embargo, no son los únicos que influyen, como podemos ver en nuestro siguiente punto, que es la importancia de la educación en el hogar y el rol de las TICs en esta. La educación como tal está definida como el proceso de formación destinado a desarrollar las capacidades intelectual, moral y afectiva de las personas. Por tanto, sería erróneo ligar este proceso o este concepto únicamente a los centros educativos, ya que la formación empieza desde nuestro hogar a muy temprana edad. Y hoy en día, como mencionaba anteriormente, al estar expuestos a esas tecnologías desde muy tempranas edades, es necesario de que los padres, los tutores de los niños, sepan fomentar el desarrollo de estos niños por medio del correcto uso de esas TICs. Es decir, que los orienten instalándoles, por ejemplo, aplicaciones de carácter educativo y poniéndolas de que ellos las utilicen y de esta manera aprovechar esas oportunidades para el desarrollo de los niños, ya que como es sabido, en esas tempranas edades es cuando se desarrolla la mayoría de las capacidades y aptitudes que le van a servir a los niños en su desarrollo profesional. Y bueno, otro de los aspectos importantes a considerar sobre el cambio en el paradigma es específicamente eso, por ejemplo, en la educación primaria, ya que esta es fundamental para el desarrollo de las aptitudes y valores sociales que realmente en gran parte van a definir el éxito de los estudiantes en sus distintos niveles de educación, ya como ser la secundaria e incluso la educación superior. Por lo que se necesita tener un especial cuidado en esto, ya que no podemos simplemente venir y decir, bueno, existen estos métodos virtuales, como por ejemplo ahora, ¿no? En que la educación
por situaciones externas y extremas, se tuvo que pasar totalmente a la virtualidad. Y es un error asumir que ese cambio es un cambio benéfico, pues la educación primaria tiene como base esa interacción de los niños. Es por primera vez cuando los niños van a aprender, van a interactuar con otros, trabajar en equipo y sobre todo los docentes necesitan esa interacción con los alumnos para poder guiarlos de la manera adecuada. Porque es bien sabido que con esta educación virtual la calidad de educación ha reducido mucho, ya que no todos los padres tienen la vocación, la paciencia o el tiempo para estar al lado de sus hijos y guiarlos en la manera correcta de aprender, lo cual no es una tarea sencilla. Han pasado muchos años, hay profesionales que se dedican a estudiar eso, los docentes, para poder enseñar de una mejor manera a los niños. Es por esto que realmente es imprescindible que exista esa interacción entre docente y alumno. Por otra parte, también es necesario que los niños interactúen con sus docentes, que los logren ver como una figura de autoridad y a otros niños en el aspecto en el que necesitan comunicarse con otros niños para poder mejorar su lenguaje, para poder comportarse como deberían de comportarse los niños. Y esto es muy importante, no solo para el bienestar del niño o para que se sientan cómodos, sino más bien porque de esta forma sería mucho más fácil poder ver cómo ellos se comportan, qué cosas se les dificultan y en algunos casos identificar posibles trastornos de aprendizaje y trabajar en esto. Se puede, o sea, realmente un cambio en la educación es, aparte de implementar todas estas interacciones que las necesitan, es también accionar a esto. Hoy en día es más común ver casos de niños con trastornos bueno, trastornos mentales como sería el TDAH, que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, es muy común hoy en día también esos casos de ansiedad y muchas veces no son tratados a tiempo o se les considera que los niños son problemáticos y realmente se necesita de profesionales comprometidos y capacitados para que de verdad sepan apoyar a estos niños y ayudarlos a que tengan un aprendizaje de lo mejor. Bueno, bien, para ir concluyendo con lo que mencionaba antes, es que un cambio en el paradigma de la educación implica un esfuerzo en conjunto de muchos aspectos. Hay muchos actores que deben de influir en este cambio, no solo los docentes, no solo los estudiantes, sino que esto es un conjunto entre el Estado, los padres, los docentes y los alumnos, para que por medio de estas nuevas herramientas que ofrecen grandes oportunidades en esta era digital, se logra aumentar la calidad de la educación. Y pues, realmente ese es el sentido de cambiar el paradigma, mejorar la calidad de educación, ya que una educación de calidad es aquella que forma ciudadanos capaces y dispuestos a contribuir en el desarrollo del país. Realmente no hay mucho que explicar acerca de esto a medida de que seguimos estudiando, seguimos progresando como una sociedad. Entre más profesionales existan, esperamos que estos aporten al país y que la calidad de la educación aumente. Y bueno, para ir finalizando, vamos a citar a Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, con una frase muy interesante que nos dice: las TIC seguirán cambiando el mundo y no invertir en ellas es una desventaja. Realmente no hay mucho que decir. Esta era digital vino para quedarse y avanza a un ritmo abrumador. Así que darnos el lujo de atrasarnos o de no invertir en ellas o no empaparnos de estos conocimientos realmente nos pone en una situación muy desventajosa en comparación con aquellos que sí se suban a ese tren y que sí intenten progresar. A continuación, nuestra página de referencias bibliográficas
y no queda nada más que agradecerles por su atención. Muchísimas gracias, compañeros.